muchísimas gracias por asistir en tan elevado número pese a los impedimentos a los que nos vemos sometidos diariamente en la ciudad de Madrid. Hoy ha sido, yo creo que para muchos, un reto llegar aquí, con lo cual les doy doblemente el agradecimiento. Además, para mí es una maravilla estar un domingo por la mañana aquí y recuperar, por mi parte, estas conferencias de los domingos por la mañana, que me parecen una maravilla. El salir a pasear y asistir a una conferencia en el Prado y luego tomarse el vermú, me parece un planazo. Y yo creo que hoy el planazo va a ser además muy festivo, va a ser un sarao en el sentido casi literal de la palabra, porque vamos a poder disfrutar de la naturaleza a través de las plantas, de los trajes bonitos y de la danza y el baile. A través de una conferencia, en este caso un poco novedosa, porque va a ser en 3 pequeñas conferencias a su vez relacionadas, con motivo de la adquisición por parte de la Fundación de Amigos del Museo del Prado y la donación posterior al Museo del Prado de una serie de estampas que podemos además ver en las salas de exposiciones del museo, en la pequeña exposición que hay que recuerda el 40 aniversario de la Fundación de Amigos. Podemos ver allí las 6 estampas de las que vamos a estar hablando durante la próxima hora, de Marcos Tellez, una serie de las seguidillas boleras. Voy a ver si consigo pasar. Bien. En estas 3 pequeñas conferencias van a estar impartidas por especialistas reputados en el tema. La primera de ellas va a ser Guadalupe Mera, que es catedrática de Historia de la Danza y Humanidades en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila y que ha estudiado en diferentes artículos toda la historia precisamente de las seguidillas boleras y de la tradición de la danza española. Pueden ustedes ver su currículum, igual que el del resto de los participantes, en la página web de la Fundación, por eso no me voy a entretener mucho más. La siguiente conferenciante va a ser Amalia Descalzo Lorenzo, que es profesora de Cultura y Moda en ISEM Fusion Business School, pero que sobre todo es una de las grandes especialistas en la indumentaria española de los siglos XVI, XVII y XVIII y que ha elaborado diferentes libros también y artículos y ha sido colaboradora del Museo del Traje. Y por último, Eduardo Barba, al que seguramente también ustedes conocerán porque ha impartido ya también algunas conferencias en el Prado, que es jardinero, paisajista, investigador, enamorado del Museo del Prado, ha elaborado también varios libros y participa en los últimos catálogos del Prado identificándonos las plantas y que recientemente ha publicado un librito que se llama Una flor en el asfalto y que viene muy es este de aquí, y que viene muy al caso precisamente de lo que vamos a estar viendo, aunque aquí no hay asfalto, sino que hay tierra, pero son plantas silvestres. Bien, un brevísimo antecedente para no restarle tiempo a los intervinientes sobre qué es esta serie. Esta serie de 6 estampas apareció publicada en el Diario de Madrid y aquí les saco una imagen el martes 23 de junio de 1789. Para los que no lo sepan, las estampas se anunciaban en el Diario de Madrid o en la Gaceta de Madrid y en este sentido Juan Carrete, mi maestro y al que de alguna manera dedico todo este ciclo, pues precisamente ha trabajado muchísimo en la recopilación de las informaciones de los anuncios de estampas que aparecen en los periódicos diarios, en la prensa diaria. Al final de las gacetillas aparecían anuncios de todo tipo y uno de ellos eran las estampas. Y precisamente estas 6 estampas que pueden ver ustedes ahora en el museo aparecían anunciadas ese día de 1789. Lo interesante es que en ese anuncio no se mencionaba al autor de las estampas. Sí se decía, como pueden ustedes leer, que estaban iluminadas, es decir, que estaban coloreadas. Iluminado es un concepto que quiere decir que son estampas realizadas con tinta en blanco y negro, pero que después con un pincel se les añadía el color. Por eso, algunas de las estampas que nos podemos encontrar, y de esta hay al menos 3 series que yo recuerde, tienen colores diferentes, pequeñas variaciones. Bien. La otra cosa que nos dice interesante este anuncio, que pueden ver ustedes en la columna de la derecha, es que el autor hará todas las demás posiciones del baile. Bueno, le digo esto de las posiciones porque muy poquito después de ser publicada esta, apareció una copia de estas estampas. Era también muy habitual que se copiaran las estampas. Si algo tenía éxito, se reproducía, se copiaba, no había copyright, como sí lo había en Francia, por ejemplo, aunque se saltara muchas veces la norma, pero en España se podían copiar, literalmente.
Y en muchas instituciones aparecen estas que vemos a la derecha en blanco y negro como de Marcos Téllez, aunque no vayan firmadas. Son una copia, y luego Eduardo Barba nos va a decir por qué, pero son una copia porque en el anuncio que hemos visto antes hablaba de que la primera de las estampas era el paseo de las seguidillas boleras y aparecía numerada con el número 1. Y en la segunda, en la copia, es la número 6. Bueno, es una pequeña deducción que nos permite decir que reordenaron en la copia estas estampas y que, bueno, pues en algunas instituciones todavía estas de la derecha aparece catalogada como de Marcos Téllez, pero no lo es. La original son las que vemos a la izquierda, que además, como el anuncio decía, estaban iluminadas. ¿Y quién era este Marcos Téllez? Pues no sabemos nada de él. Solo sabemos que va a anunciar otras 2 estampas, también en el Diario de Madrid o en la Gaceta. La segunda de las estampas que anuncia es del sábado 9 de julio de 1791 y en ese anuncio, me van a permitir ustedes, no sé si lo podrán leer bien, dice estampa nueva que manifiesta con toda propiedad el traje que usan los contrabandistas españoles, inventada y abierta por don Marcos Téllez. Las hay en negro, a precio de 4, e iluminadas a 6. Es decir, en este caso, los compradores que los compraban en las librerías que había en los alrededores de la Puerta del Sol podían adquirirlas en blanco y negro o en color. En color pagaban una pequeña cantidad que correspondía a los gastos del iluminador que la hacía. Y luego decía que continuaría haciendo más estampas. No conocemos cuáles son esas otras estampas, pero sí es cierto que en la Biblioteca Nacional y en el Museo de Historia de Madrid hay algunos ejemplares que recuerdan estilísticamente a Marcos Téllez, pero que como no aparecen firmadas tampoco podemos atribuírselas con seguridad. Y lo interesante es que de esta estampa de los contrabandistas, que se debió hacer una edición, solamente conocemos hoy en día un ejemplar. Eso es algo muy habitual en las estampas. A veces las estampas, que son un medio múltiple, que se podían hacer hasta 3.000 ejemplares, sin embargo, a veces solamente conocemos uno. ¿Por qué? Pues porque eran materiales que se compraban, se enmarcaban y con el tiempo se estropeaban o se guardaban en una carpeta y se rompían. Hay que pensar que eran una hoja de papel y eso es algo muy frecuente en las estampas, que en ocasiones de una obra que sería múltiple, solamente conocemos una, como es el caso de esta de Los contrabandistas. Y finalmente, la última obra que conocemos es esta también aparecida, en este caso en la Gaceta de Madrid, el 15 de agosto de 1794, que representa, como dice en la parte de arriba, a nuestro católico monarca, don Carlos IV, en la forma que sale a caballo con su acompañamiento, en tamaño de papel de marca grande. Es interesante esto del tamaño de papel porque es una estampa enorme, es aproximadamente mayor que un DIN A3, para que ustedes se hagan la idea, y eso implica un esfuerzo económico, es decir, el cobre no era barato precisamente, y estamparla pues tampoco lo era. Esta es la última estampa que conocemos, que como ustedes ven, y si la recuerdan cuando vayamos viendo las estampas boleras, tiene mucho que ver con esa serie, las indumentarias de los hombres y las mujeres, las plantas que aparecen representados, tanto los árboles como las pequeñas plantas silvestres que aparecen en primer término, tienen mucho que ver con ese estilo de Téllez. Pero se la traigo aquí porque, y les voy a dar una primicia, esta estampa ahora mismo está en proceso de donación por parte de la Fundación de Amigos del Museo del Prado. Es decir, que vamos a cerrar un poco un ciclo que empezó con Téllez y lo vamos a cerrar también con Téllez, casi coincidiendo con el cierre de la exposición. Y me gusta mucho presentárselo a ustedes, que son los artífices precisamente de que a través de una comisión de dibujos y estampas que tiene la Fundación de Amigos, pues podamos seguir enriqueciendo nuestra colección para el disfrute de todos. Y sin más, les voy a dejar ya la palabra a los verdaderos protagonistas de hoy, que son Guadalupe, Amalia y Eduardo, que sin ya presentaciones sucesivas continuarán hablando. Gracias. Pues buenas tardes a todos.
bueno, ya empiezo yo por la tarde, buena mañana. A pesar de la complicación que hemos tenido, ¿no?, con la carrera, como ha dicho José Manuel, les agradezco que estén en esta mañana de domingo aquí, y a Matilla por habernos juntado o habernos reunido a 3 especialistas en campos, como ha dicho, de la indumentaria, de la botánica y de la danza, aspectos todos ellos presentes en las estampas de Marcos Téllez. El baile a finales del siglo XVIII, para adentrarnos en ese mundo, hay que distinguir entre un contexto profesional y un contexto social. El contexto profesional me estoy refiriendo a aquellos bailarines profesionales que en la época se denominaban boleros y boleras, como nombre genérico, y que ejercían su profesión en los fundamentales teatros del Madrid de la época, como eran el Teatro de la Cruz, el Teatro del Príncipe o el Teatro de los Caños del Peral. Por otro lado, hay que distinguir el ámbito de lo social, es decir, la sociedad, toda la sociedad, desde las élites hasta las clases populares, que bailan. En ese sentido, esta sociedad que baila presenta a finales del siglo XVIII, como es bien sabido, una mentalidad un tanto enfrentada en grupos que se identificaban con una galofobia y grupos que se identificaban con una galomanía. Esto se refleja perfectamente también en la danza, de tal manera que hablamos de todo un repertorio de bailes que se identifican con esa forma de bailar a la francesa o un repertorio de bailes identificados con el bailar a la española. Minués, paspié, gavota, seguidillas manchegas, boleras, tiranas, guarachas, agua de nieve, etcétera, formaban parte de este repertorio. ¿Cómo aprendían a bailar? Las clases que podían pagarse un maestro aprendían a bailar con un maestro de danza. Por supuesto, las casas nobiliarias, dentro de la servidumbre, ya contaban con 1 o en ocasión con 2 o 3 maestros de danza a su servicio. Las clases urbanas que podían pagárselo acudían a los maestros de danza que tenían academia en sus propias casas o que se desplazaban a los domicilios particulares de los alumnos y se anunciaban también en el Diario de Madrid. Las clases particulares eran más caras que las clases que impartían en sus propias academias. En este sentido, es interesante recordar que una de las más prestigiosas instituciones relacionadas con la educación, como era el Real Seminario de Nobles, en cuyo plan de estudios la danza ocupaba un lugar importante, había desechado por completo y prohibido el repertorio a la española. Consideraba que esos jóvenes cachorros no debían aprender ese repertorio español por inadecuado o inapropiado. Era el francés el que se primaba. ¿Qué bailan? Perdón, que ha saltado. Las mujeres y cuerdas, las mujeres. Esto viene después. Se nos ha adelantado. ¿Qué bailan en estas estampas que nos presenta Marcos Téllez? Bueno, ya sabemos todos, su título lo dice, seguidillas boleras. ¿Cómo era este baile de las seguidillas boleras? Bien, primero, es un baile, como podemos apreciar en las estampas, que se ejecuta en pareja mixta, es decir, hombre y mujer. Y además presenta una forma que en danza se llama en oposición. Bueno, yo voy a moverme un poco, no sé, ¿se me escucha bien desde aquí? Vale, gracias. En oposición significa que cada miembro de la pareja... ¿No? ¿Ahora sí? Vale, pues entonces desde aquí, me intentan mirar. Cada miembro de la pareja se desplaza en una dirección opuesta, es decir, uno se desplaza hacia la derecha y el otro se desplaza hacia la izquierda. Esa es la forma en oposición. ¿Esto qué implica? Y es interesante, que ambos bailarines están ejecutando los pasos con la misma pierna. Es decir, si el paso empieza con la pierna derecha, lo van a empezar con la pierna derecha o van a mover el brazo igual. Esto implicaba generalmente una estructura cerrada del baile y un baile aprendido con maestros, donde la improvisación tenía menos lugar. Además, las seguidillas boleras presentan una estructura tripartita. Se bailaban 3 seguidillas y, a su vez, cada seguidilla se dividía en 3 partes, que se componía de 3 mudanzas, 2 cruces o pasadas y un final o remate. Ese final o remate se denominaba el bien parado y era
vamos, la figura estrella de la que siempre se hablaba y que curiosamente no aparece en las estampas de Marcos Tellez. Quizás era esa propuesta que tenía de seguir publicando, ¿no?, hubiera estado el bien parado. Era importante esta figura porque era el remate donde los bailarines podían mostrar su pericia técnica, ya que consistía en una actitud estática en la que el equilibrio era muy importante y en la que su imaginación y creatividad la podían poner al servicio del baile. Es decir, era una especie como de estatua, de fijar esa posición. Y era el momento en el que los que observaban se arrancaban con jaleos y con aplausos y el típico era como el decirles bien parado. Y por eso recibe este nombre. Bien, ¿cómo se evolucionaba esa estructura? Pues evolucionaba de esta manera. Se ejecutaba una mudanza. Después mudanza es una combinación de pasos, X, los que fueren. Después había un cruce, cambio de pareja, se ejecutaba la segunda mudanza en ese lugar, volvía a haber un cruce, se ejecutaba la tercera mudanza y luego ya venía el bien parado, el final, el remate. Bien, ¿qué es lo que sonaba cuando podían bailar estas seguidillas boleras? Pues lo que sonaba era la voz humana cantando una copla acompañada de una guitarra, instrumento de cuerda, y por las castañuelas de los propios intérpretes. Al final de mi intervención volveré a esta diapositiva. Voy a detallar algunos aspectos que me parecen interesantes de estas estampas. Uno que quiero resaltar es que he hecho un reordenamiento que no tiene que ver con el propio orden que Marcos Tellez puso, sino que yo me he basado en el criterio de la propia estructura del baile. No respeto esa numeración, sino otra. Y luego también algo que me parece interesante es que hablar de quiénes bailan en estas estampas. Bueno, pues los que bailan presentan una corporeidad, un cuerpo adiestrado, un cuerpo controlado, un cuerpo sujetado que implica un aprendizaje. Eso unido, esa corporeidad unida a la riqueza que presentan en la indumentaria y en los trajes, que se dedicará Amalia a hablar de ello, puede llevarnos a pensar que se trata desde luego de unas clases pudientes, en la que podría ser incluso ese nuevo grupo en auge, que es esa burguesía urbana que tiene dinero como para pagar un maestro y gastar dinero en la indumentaria. Por otra parte, también quiero resaltar, no sé si mis compañeros estarán de acuerdo o no, que los rostros son muy inexpresivos en general, de tal manera que parece que los podríamos intercambiar uno con el otro y no pasaría nada. ¿Por qué? Porque el foco de Tellez, bajo mi perspectiva, está puesto en unos cuerpos que se mueven, que son expresivos, con una indumentaria. Con lo cual, los rostros da igual, de tal manera que podría parecer un álbum de moda o un álbum de danza, porque lo importante son los pasos. Bien, las seguidillas, voy a hacer algunas anotaciones de cada una de ellas, de las estampas. La primera que les he colocado es el paseo. El paseo se sabe que es el nombre que recibía la primera mudanza que se ejecutaba en las seguidillas. Si me permiten, voy a beber agua. Les decía que el paseo es la primera mudanza que se ejecuta en las seguidillas. En este caso, no puedo identificar exactamente qué paso están realizando. Si ustedes se fijan, lo que sí es importante es que presentan un principio básico para la danza que se llama el hacia afuera, el en dehors, que es que había una rotación de las caderas, con lo cual los pies apuntan hacia afuera, es decir, el talón hacia adentro y los dedos hacia afuera. Eso se consideraba que era absolutamente correcto e implica también un adiestramiento en la danza. Como vemos, si nos fijamos en el tren de abajo, que es la parte de las piernas, en danza hablamos de tren superior y de tren inferior, hay una pierna base, que es la izquierda, y la pierna derecha está colocada en una posición flexionada, ¿no?, y con el pie hacia abajo. ¿De dónde viene este paso y a dónde podría rematar? Eso no lo podemos saber. Esta parte inferior del cuerpo está acompañada con una posición de brazos que en general la podemos denominar como una segunda posición, que es como se llama actualmente. Una segunda posición que en el caso del caballero
parece un poquito más como en diagonal, pero es que a la vez, si se fijan, y se ve mejor en la figura femenina, hay un cierto desplazamiento del eje, es decir, que hay un cierto balanceo, con lo cual los brazos también están, ¿no?, aunque sea una segunda posición, al colocarse así parece que uno está más en alto que el otro. Luego también es importante destacar que en cuanto a la colocación de brazos se está respetando la alineación hombro, codo, mano. Esto era muy importante porque en la época se consideraba muy inapropiado el hecho de que el codo estuviera por encima del hombro, porque da una colocación que no se consideraba correcta. A la vez, también estos brazos están en esta posición y si nos vamos fijando, normalmente no pasan más allá de la altura de la cabeza, porque también se consideraba inapropiado que los brazos subieran como más arriba. Aquí quiero hacer un paréntesis porque muchas veces el rango de movimiento posible no va tanto en relación con la técnica y lo que el cuerpo puede hacer, sino en relación con lo que la indumentaria me permite, con lo cual, por eso, danza e indumentaria está siempre muy relacionado. Me refiero a que si yo tengo un jubón que no me permite levantar el brazo nada más que hasta aquí, es obvio que yo no puedo ejecutar un brazo más alto. Es decir, que a veces también es la propia indumentaria la que me está dando a mí el rango de movimiento. Bien, pasando a la siguiente estampa, son las campanelas. Las campanelas es una de las más expresivas. ¿Por qué? Porque los brazos no están en una posición segunda o la séptima, uno delante, uno detrás o al lado, sino que justamente presentan un movimiento más expresivo, que es el brazo doblado por el codo y que está colocado a la altura de la boca. Además, las piernas, en este caso sí podemos identificar el paso, porque la campanela se ha seguido transmitiendo hasta la actualidad. Es un paso en el que la pierna que está en el aire ejecutaba un movimiento que simulaba un poco como el badajo de la campana y venía a ser algo así. Iban hacia adelante o hacia atrás. Aunque no me escuchen, ven el paso, como este movimiento, ¿no? Esa pierna que iba haciendo esa oscilación que estaba un poco recordaba, ¿no?, la campana. Esto es fundamental en esta estampa. La siguiente, que son las pistolés, no se pueden identificar. Lo que vemos es una parte de abajo de las piernas colocadas. La pierna base está colocada en plié, o sea, doblada, y un poquito en la media punta, mientras que la pierna que está al aire está colocada a la segunda posición. ¿Qué estaban haciendo en este paso o cómo se desarrollaba? No lo podemos saber porque no ha habido transmisión de este paso. Podía finalizar con un cambio de peso, simplemente cambiando un peso, o podía finalizar, si la pierna está aquí, haciendo un cierre. No lo sabemos, ¿no? En ese aspecto no lo podemos determinar. Los brazos aquí no aportan ninguna novedad, sino que están en la segunda posición de la que ya los he hablado. La siguiente estampa es el pasar, es decir, es lo que les he contado que es el cruce, el momento del cruce. Aquí sí que vemos en una clara actitud de caminar para justamente hacer ese cambio de lugar. Ese caminar podía ser a tierra o podía ser un poco saltadito, de tal manera que simplemente caminaran o saltadito sería un poquito como saltando en ese paso. Por otra parte, aquí los brazos vemos que están en una posición que en danza española se le denomina la tercera posición. Uno un poquito más alto y el otro más abajo. Y luego, muy importante, hay una proxémica, un respeto a la distancia que era muy cuidado también en la época. No se tocan por la cintura ni en ningún momento hay ese tipo de contacto. La siguiente estampa son los atabalillos. Los atabalillos tampoco sería una mudanza y no sabemos exactamente a qué paso responde, ya que no nos ha llegado. Lo que estamos observando es una colocación, nuevamente hay una pierna base y hay una pierna en equilibrio, muy parecida a la colocación de las campanelas, pero que si observáramos con detenimiento, la pierna que está en el aire tiene mayor distancia respecto a la pierna base y está menos doblada. Luego, respecto a los brazos, hay que destacar que forman una llamada, en la actualidad, séptima posición. Un brazo está por detrás de la cintura y el otro por delante. Posición de brazos muy característica de la danza española en el siglo XIX y en el siglo XX. ¿Qué viene a ser esto?
uno atrás y el otro delante. Esa posición. Bien, para pasar a la última, que son las embotadas, en este caso sí está muy identificado el paso. Las embotadas es un paso en el que una pierna quiere quitarle el sitio a la otra pierna. Y todas las seguidillas, tanto manchegas como boleras, lo tenían presente. Ese paso, en cuanto a brazos, presenta la segunda posición característica y venía a ser así. Van hacia atrás, o si me ven de perfil, este paso. Ese solía ser el paso de las embotadas. Y aquí faltaría, esta es la última estampa, faltaría el que les he denominado antes el bien parado, que no está y que resulta sorprendente, ya que, como les insisto, era el más famoso de todos los pasos. Bien, para finalizar mi intervención, les quiero poner para que escuchen una seguidilla de Fernando Sor, que es uno de los compositores más famosos de esta época, y Las mujeres y cuerdas se titula, que podría ser una de las seguidillas que sonaba en esta época, ¿no? Con ello lo escuchamos y finaliza mi intervención. Sí, es que... aquí. Las mujeres y cuerdas. Disculpen, yo soy de Mac. Que me parecía que sonaba poco. Las mujeres y cuerdas, las mujeres y cuerdas de la guitarra, de la guitarra. Es menester talento, es menester talento para templarlas, para templarlas. Es menester talento para templarlas, para templarlas. Flojas no suenan y suelen saltar muchas, si las aprietan, y suelen saltar muchas, si las aprietan. Bueno, pues con esto termino y doy... Gracias. Muchas gracias. Doy paso a Amalia Descalzo. Supongo que pasarlo. Habrá que cerrar, ¿no? Sigo pasando. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues me voy a quitar la mascarilla, que la verdad que es un tormento. Lo sabemos todos, lo que nos hace... Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a José Manuel Matilla por invitarme y poder estar hoy aquí en el Museo del Prado, y desde luego a la Fundación de Amigos del Museo del Prado, de que me siento, bueno, pues muy
muy honrada de pertenecer a la Fundación desde el año 81 como colaboradora y desde luego darle las gracias a todos ustedes por estar aquí en esta preciosa mañana de domingo. Bueno, pues Torres Villarroel, en sus obras Visiones y visitas con don Francisco de Quevedo, comenta que en la corte de Madrid no se hace otra cosa que bailar y teñer. Es evidente que el gusto por el baile en el siglo XVIII ocupaba un lugar bastante privilegiado, pero en todas las cortes europeas, como ha comentado Guadalupe, a la española, a la francesa o a la italiana, ¿no? Tanto las seguidillas como los boleros surgieron en la segunda mitad del siglo XVIII, en un momento en el que se estaban dando unas grandes transformaciones sociales en todos los ámbitos y también en toda Europa, y que, a lo que nosotros nos ocupa, iban a influir tremendamente en las formas de vestir. Surgieron nuevos estilos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Y esos estilos dieron como resultado unas prendas muy cómodas y muy funcionales que iban a dar una excelente respuesta al carácter y los movimientos que exigían estos nuevos bailes, cada vez más representativos en España, lógicamente, del casticismo de nuestra sociedad dieciochesca que afectó a todos los estamentos sociales. Para entender un poco los trajes y las modas que llevan estos bailarines en estas seguidillas, es necesario que hagamos un rápido recorrido por las modas que estaban surgiendo y esos cambios a los que hemos hecho referencia. Una de las características que definían esta sociedad era la tendencia, sobre todo lo vemos a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, creciente hacia la búsqueda de comodidad y funcionalidad. Y además prendas muy simples. En los años 70, la moda que triunfaba en toda Europa era, y sobre todo en las clases aristocráticas, era la moda francesa, donde los lujosos tejidos y unas decoraciones muy llamativas eran las que experimentaban realmente toda la atención. Como decían, este traje francés cogió muchísima más fuerza cuando subió al trono María Antonieta, y mujer de Luis XVI. Surgieron, ya digo, bueno, pues prendas nuevas junto con este traje a la francesa, con nuevas formas y adornos exagerados hasta el punto de resultar extravagantes. Esto en la corte, ya digo, de María Antonieta y Luis XVI. Esta exageración, como casi siempre pasa, trajo consigo una reacción hacia la sencillez que afectó radicalmente al vestido y a la moda y que se acentuó por distintos factores. En primer lugar, los médicos e higienistas, después de llevar años haciendo campaña contra la degradación del género humano por el uso de artilugios como los tontillos y las cotillas, eran ahora, en la segunda mitad del siglo XVIII, escuchados gracias a las nuevas ideas filosóficas de Rousseau. Por otro lado, la importancia creciente de Inglaterra y de su naciente industria hizo que se copiaran sus formas de vestir más cómodas y prácticas, y así como el gusto por los tejidos de algodón lisos o estampados que estaban inundando el mercado europeo, al ser mucho más asequibles que las famosas sedas de Lyon. El resultado va a ser, como vamos a poder ir viendo, una fusión perfecta entre el estilo francés más elitista y el inglés más práctico e informal, como iremos viendo. Aquí tenemos al conde de Floridablanca, al Jovellanos y al duque de Alba. Desde luego, el Floridablanca va con un perfecto vestido francés, a la moda de, queposo francés compuesto de casaca, chupa y calzón, que había puesto de moda Luis XIV a mediados del siglo XVII. Desde luego, y como complemento, ven la corbata. Es un vestido que exige tejidos muy lujosos y después una decoración, una ornamentación o guarnición, como se dice en la época, bastante cuidada. Al lado tenemos a Gaspar Melchor de Jovellanos, que lleva ya un frac
Un frac con cuello vuelto, como vemos, también lleva una chupa, que sería el equivalente a un chaleco, como saben, y los calzones. Estos primeros frac tenían prácticamente el mismo patrón que la casaca y, de hecho, pues el frac y después veremos la levita son prendas que surgen, su esencia está en la casaca. Tenía, como digo, la misma estructura que una casaca, la única diferencia era el cuello vuelto, y de hecho en la enciclopedia francesa de los años 70 se reproduce un frac y se dice de él que es una prenda nueva, inspirada en el frock coat inglés. El frac se va a convertir, estamos en la década de los 80, en la prenda más apreciada del hombre elegante. Los primeros fueron de seda, pero por influencia, como decíamos, del estilo inglés, se hicieron de paño y con colores más oscuros, más sobrios. Durante un tiempo, junto con la levita, fueron las prendas preferidas en ese final del siglo. Como ven ya, el duque de Alba, ya en torno a los años 90, viste también un elegante frac y unos pantalones, aunque parezcan unos calzones, unos pantalones muy largos que cubren hasta el pie. Quedaban muy ceñidos y sin arrugas hasta a lo largo de la pierna. Se confeccionaban de paño y de arte, pero los preferidos fueron los de punto, como parece ser que lleva el duque de Alba, y que se sujetaban, lógicamente, bajo el pie con una trabilla para que no se movieran y no producieran arrugas. Desde luego se puede decir que estos pantalones eran los más apreciados por los jóvenes del momento y especialmente para bailar. En paralelo, la moda femenina fue experimentando también estos cambios. Vemos aquí a María Luisa de Parma, jovencísima, en un retrato de mens, ataviada con la moda francesa, con el famoso vestido a la francesa, pero ven que es un vestido que exige llevar debajo lo que se llama una cotilla y un tontillo. La cotilla es el equivalente al corsé y el tontillo ese ahuecador que reinó prácticamente hasta finales, sobre todo para los actos más protocolares del siglo XVIII. El cambio se empieza a apreciar no solamente por las ideas de los higienistas, como hemos dicho, y las ideas de Rousseau, sino que cómo se manifiesta en el traje. Pues fíjense, el siguiente paso de ese traje a la francesa van a surgir una serie de vestidos, como es este que ven aquí, que es la polonesa. Un vestido, como casi todos los del siglo XVIII, como ven, abierto por delante, que se abre dejando ver una falda interior que se le va a dar el nombre de guardapiés o brial. ¿Qué tiene de diferencia con el anterior? Pues que este vestido se lleva ya sin ningún tontillo ni ningún artilugio que ahuequen las faldas. En la imagen que vemos de jóvenes paseando por el Retiro, vemos la señora que lleva la polonesa, que es el nombre que se le da a este vestido, y otras señoras ya con otras prendas mucho más cómodas, compuestas de un cuerpo y una falda, como seguidamente veremos. Desde luego, el gusto artístico por todo lo que fuera lo oriental y el extremo oriente se manifestó en toda Europa y desde luego también en la moda. De ahí, pues los nombres tan curiosos que se les dan a estas prendas, como es este vestido del Museo del Traje, que se le llamó el nombre de polonesa, pero en las revistas de la época podíamos ver vestidos a la polonesa, a la turca, a la sultana, a la circasiana, es decir, una infinidad de vestidos que muchas veces, respondían un poco a ese gusto por el extremo oriente. Pero seguimos esta evolución del vestido y vean una María Luisa de Parma, mucho más mayor, pero ya con un vestido que fue realmente muy revolucionario y por su comodidad y su funcionalidad. La vemos en torno a los años 89, justo cuando firma Tellet sus estampas y se hace retratar con un vestido que se llama a la inglesa. Como ven, es un vestido largo, abierto por delante,
que nos muestra una falda interior que se llamaba guardapiés o brial. ¿Qué tiene de característico o qué nos puede parecer a simple vista? Igual no nos parece, bueno, pues muy diferente a ese vestido a la francesa, completamente controlador del cuerpo por esa cotilla. Bueno, pues aquí María Luisa lleva un vestido, como se llamaba, a la inglesa, que en España cuando llegó se llamó vaquero a la inglesa. ¿Qué significaba este vestido a la inglesa? Pues significaba que los ingleses, inventores de tantísimas cosas, lo que habían hecho es encapsular las ballenas que llevaban los corsés y las cotillas en el propio vestido, de manera que hacen una prenda mucho más ligera y que evidentemente era también mucho más cómoda. El vaquero empezó a usarse alrededor de los años 80 y ya digo, fue un vestido que tuvo muchísimo éxito, pero del mismo momento es el vestido que lleva doña Tadea Arias de Enrique, conocido como el vestido camisa. Fíjense, hasta ahora hemos estado hablando de tejidos de seda, tejidos de seda y después técnicamente en las distintas composiciones, por sargas, terciopelos y tal, pero tejidos muy pesados. No nos podemos dedicar aquí, pero en la segunda mitad del siglo XVIII tuvo, y por la industria inglesa, tuvo muchísima importancia los algodones. El algodón que abarató considerablemente a las clases más populares, bueno, pues poder llevar vestidos muchísimo más cómodos y además mucho más baratos y sobre todo aquellos algodones estampados. ¿Qué lleva doña Tadea Arias de Enríquez? Pues un vestido que se le dio el nombre de vestido camisa. Como, bueno, pues en 1779 la reina María Antonieta, un icono de la moda para aquel momento, había puesto de moda lo que en Francia se llamó le chemise à la reine, vestido originario de las Antillas francesas. Se trataba de un vestido, como ven, largo, entero y cerrado, que se metía por la cabeza o por los pies y se ceñía a la cintura, como ven aquí, con una ancha faja, en este caso negra. Inicialmente este vestido causó un gran escándalo por la ligereza de su tejido que no ocultaba las formas naturales del cuerpo, porque aquí ya evidentemente doña Tadea no lleva ni ningún corsé, ni encapsuladas ningunas ballenas, ni lleva ningún tontillo, ni ningún artilugio para guardar, para ahuecar esas faldas. Desde luego este vestido, ya digo, fue revolucionario, va a ser elegido después para todas esas mujeres que hicieron la revolución y que lo más significativo es que dejaba total libertad del movimiento. La influencia de María Antonieta fue grande y los vestidos, como se llamaban negligés, fuera de todo protocolo, porque este ya está fuera de todo protocolo, son los que ella realmente debió de lucir en su etapa, en sus aldeas pastoriles que tan de moda estaban en este momento. Desde luego el algodón fue el protagonista de estos vestidos y realmente tuvieron una gran aceptación. Y son los que se pusieron de moda. Este vestido que lleva Tadea y que de Francia pasó a Inglaterra y fue allí donde se subió el talle, que a todos ustedes les sonará ya lo que llamamos el vestido imperio, que triunfó, bueno, pues después de la Revolución Francesa. Y con este vestido, como he dicho antes, las mujeres abandonaron todos los artilugios que modelaban la silueta, como la cotilla y el tontillo, prendas que venían usándose desde el siglo XVI en España. Podemos decir que en esta segunda mitad es cuando se empiezan a configurar lo que llamamos los códigos vestimentarios, códigos que hoy en día se han perdido completamente. Es cuando se empiezan a establecer vestidos de día, vestidos de tarde, vestidos de gala y vestidos de media gala. Y son con estos códigos vestimentarios lo encontramos ya en esas, sabemos porque lo encontramos en esas cuentas de los sastres, donde aparecen, ya digo, todas esas denominaciones de vestidos. Eran también conocidos como deshabille. Estos vestidos se componían normalmente de un jubón
y de una falda, que se podía llamar la falda guardapiés o brial, ¿no? Y tenían la particularidad de ser prendas más cómodas a pesar de reproducir las hechuras complicadas de los cuerpos de los vestidos de moda. En este cuadro de Carnicero, bueno, pues vemos nos podíamos tirar con él pues prácticamente toda la mañana porque vemos todos los estilos que se están llevando en este momento en la corte española, pero también empezamos a ver la formación de esos trajes populares o tradicionales, como ven en esta zona de aquí al lado, ¿no? En paralelo a estas modas, que muy rápidamente les he pasado, el pueblo español hizo uso de su vestido popular, al que a partir de la segunda mitad del siglo cada vez se fue sintiendo mucho más unido, como un claro signo de identidad. El más sobresaliente es el que conocemos como traje de majo y que Francisco de Goya, como bien saben, ha dejado como testigo en sus cartones para tapices y grabados. Este tipo social surgió de una reacción casticista frente a la moda francesa que había invadido todos los aspectos de la vida dieciochesca. En 1750 podemos decir que está perfectamente definido el fenómeno del majismo, que había surgido en los barrios bajos de Madrid. El traje de majo, que ahora lo veremos en las seguidillas, se compone de una jaqueta con solapas, como vemos aquí. En lugar de casaca apareció la jaqueta, en lugar de chupa el chaleco y también los calzones, que estructuralmente no tienen ninguna diferencia con los que se llevaban con el traje a la francesa o cualquier otro traje. Significativo, alrededor de la cintura se ponía una faja. Para nada, ni corbatines, para nada pelucas, como habían pues reinado prácticamente en todo el siglo XVIII, sino que un elemento caracterizador de esta indumentaria es recoger el pelo, tanto ellos como ellas, pues con una cofia, como vemos aquí. También era muy llamativo esas grandes patillas que vemos en estos personajes, en estos majos, ¿no? Y como prenda de encima, la típica capa española, como vemos en este majo que Carlos III intentó prohibir en 1766. En cuanto al vestido de maja, estaba compuesto también por un cuerpo que se llamaba jubón, con solapas, como ahora veremos, ajustado al talle, sin ballenas y de mangas ceñidas. Y después una falda que no llegaba a cubrir los tobillos, como tampoco la polonesa y esos últimos vestidos de día o de sabillé a los que hacíamos mención, que tenía como característica dejar de ver por primera vez prácticamente en la historia de la moda esos zapatitos y estos tobillos femeninos. Al igual que la moda, que el majo, las mujeres llevaban su pelo recogido, como decíamos, con una cofia, adornados, como podemos ver, con cintas, y desde luego un elemento fundamental de esta tribu, porque realmente es una tribu urbana, estos majos y majas, era la mantilla, que fue uno de los elementos más castizos del traje de maja. Un aspecto por resaltar de estos atuendos, como vamos a ver y se ven en las seguidillas, es ese gusto por decorar, por colores excedentes, llamativos, y por decorar con todo tipo de galones, de abalorios, pues estos vestidos. Bueno, pues empezamos con el paseo de las seguidillas boleras y fíjense, normalmente se viene diciendo, pues es que hay una especial, realmente son los barrios bajos los que más practican estos bailes y, pues lo lógico es que aparecieran vestidos con esos, de majas, pero como bien ha dicho Guadalupe, realmente estos bailes afectaban a todos los estamentos sociales. Y curiosamente, en todas estas seguidillas y boleros que vamos a pasar, ellos son los que van vestidos de majo, pero de majo elegante, nada más hay que ver la calidad de sus tejidos, la decoración. Y como ven, el personaje, el hombre, lleva pues su jaqueta de color rojo, decorados los hombros y toda la pasamanería de las mangas con galones de oro, los calzones también con unas ricas jarreteras, que es como el
calzón se ciñe debajo de la rodilla y con unas importantes hebillas. Desde luego llevan medias, me atrevo a decir que de seda, porque estamos hablando de unos majos elegantes. Como saben, se puso de moda entre la gente joven y la aristocracia, bueno, pues imitar y vestirse, como dice Jovellanos en algunas de sus sátiras, vestirse de majo. Como ven, lleva el pelo recogido con una cofia y lleva un bicornio. En cuanto a ella, lleva el pelo recogido también con una cofia, que se llamaba cofia o también se llamaba escofieta, muy decorativa, como pueden ver, con lazadas en colores rojos y azul, y va ribeteada en amarillo. Desde luego, lo que lleva es un jubón con aldetas y, desde luego, es un jubón pues, muy dentro del gusto de esa moda de los majos, como ven, decorada todas las mangas con esos caireles o madroños, me atrevo a decir, en color negro. Eso sí, lleva la falda y lleva un delantal que estaba muy de moda, un delantal completamente decorativo que estaba muy de moda. Como vemos, las medias y también esos probablemente de seda y esos zapatos. Ya digo, son ellos los que van rigurosamente vestidos de majo. Aquí un vestido de majo del Museo del Traje de Madrid, donde ven, bueno, pues que la jaqueta, vemos la faja y tal. Esos vestidos, como ya digo, de majo, se llevan fundamentalmente con un chaleco. Para nada la chupa, que era la que estaba de moda con otros tipos de vestidos, se llevaba con un chaleco. Y que el chaleco tuvo, y probablemente esa estructura venga del mundo popular, se puso muy de moda entre todos, entre el ámbito popular, en los chalecos. Y bueno, aquí les pongo también una cofia del Museo del Traje. Ella, nuevamente, como ven, aparece, bueno, pues con un jubón carmesí, con los antebrazos de la manga decorados con todo tipo de guarnición, y lo que lleva, desde luego, son unos chatelén o unos, como podríamos decir, unos relojes, unos relojes que se habían puesto, bueno, pues muy de moda y generalmente pendían de la cintura y recibían el nombre de chatelén. Estaba de moda entre las mujeres elegantes por llevar un par, bueno, pues con poder económico, lógicamente, de llevar dos relojes, como podemos ver en este caso. Continuamente las revistas de moda están anunciando, bueno, pues esas prendas de día compuestas, como ya digo, de un cuerpo y una falda, como podemos ver, y aparecen tipologías diferentes, como vemos allí el personaje femenino que lleva lo que se llama un cuerpo que se le da el nombre de caraco, y ella, la que lleva aquí, lleva otro cuerpo también muy de moda, que se le dio el nombre de Pierrot, como vemos en estos personajes. Ellas dos van, bueno, él ya con las prendas que les he comentado, perfectamente vestido de majo elegante, pero ellas dos van completamente a la moda. No llevan el pelo recogido con una cofia, llevan un importante bonete decorado con flores de tela, también muy demandadas en este momento, y además de una exquisitez que, bueno, muchos venían de Italia, y lo que llevan, evidentemente, es ese jubón o cuerpo llamado Pierrot, que lo más característico es esa especie de colita, ¿no?, que decora el vestido por la parte de detrás. Responde también, como ven aquí del Museo de Kioto, bueno, pues cómo eran esas piezas muy elegantes y además, bueno, pues que modelaban muy bien el cuerpo. En función o conociendo los que se conservan, bueno, pues para mantener un poco la pose corporal que se quería conseguir en la época, y que yo creo que colaboraban muy bien para la seguidilla porque mantenían ese equilibrio y ese porte, ¿no? Pues muchas veces estos cuerpos van con las ballenas encapsuladas. Bueno, pues llevan lo que se llama un Pierrot y llevan, bueno, pues sus briales o guardapiés de tejidos muy ligeros. Debajo llevan sus enaguas, evidentemente, y como podemos ver, sus medias
medias. Era como estos jubones eran muy escotados, o pirro, todos estos cuerpos, está de moda llevar un pañuelo que en francés se llamaba fichu, como ven, decorando todo ese escote. Aquí podemos ver también la importancia de los cinturones, aunque lleva un pirro, la importancia de los cinturones y lo que les había dicho también los châtelaines. Es decir, ella, en este personaje, va completamente a la moda, como podíamos, más que a la moda, con los trajes de día que podíamos encontrar si paseáramos ahora por el Paseo del Prado. Pero en este seguidilla, vemos que ella sí que va mitad, podríamos decir mitad maja y mitad a la moda. Y maja fundamentalmente por como ven, por el jubón, en este caso, que consiste como en un jubón como compuesto de dos piezas, ¿no? Lo que se llamaba una pieza delante, que se da el nombre de peto, y parece que encima llevan una chaqueta, pero que forma parte de esa misma pieza, unida, como esa chaquetilla como abierta. Lleva su pelo recogido con una cofia y, desde luego, eso sí, ya la falda, bueno, pues muy decorada y corta, como era propio de los trajes de días. Ellos, en este caso, fíjense, llama la atención el majo, que va vestido de amarillo, con las mangas de diferente color. Fíjense en el gusto, bueno, pues redecorar todas las costuras, la faja. Lo que no lleva es la cofia, pero lleva una coleta y el pelo recogido con una lazada. Y en este caso no lleva ni el bicornio ni el tricornio, sino que lleva la típica montera. Y para terminar, bueno, pues tenemos aquí otra vez la misma prenda, el pirrot y desde luego el bonete. Vemos a él completamente, como decimos, de majo elegante. Y nada, les he puesto aquí la importancia de los zapatos en el siglo XVIII. Como ven, los majos, no hay y en esos majos también que podemos ver en estampas, que a lo mejor ha captado mucho más esa realidad o ese mundo popular, bueno, pues era obligatorio la decoración de esos zapatos con las hebillas de acero. Los zapatos femeninos, que bueno, son los hay amarillos, hay diferentes colores en estas seguidillas, eran piezas muy cuidadas y además tenían un especial sitio en esos guardarropas femeninos. Los había de piel de cabritilla, pero los más apreciados eran los de seda y decorados con bordados. Sobre ellos escribe un contemporáneo y dice: los zapatos deben ser bordados de oro, de plata o de seda, de mucho gusto, cuidando de no llevarlos dos veces a una función, que sería acreditarse de mujer poco curiosa y ordinaria. Muchísimas gracias. Buenos días, suscribo los agradecimientos de mis compañeras ponentes en la fantástica iniciativa de José Manuel Matilla y de la Fundación Amigos del Museo del Prado, y de nuevo gracias a todos vosotros por estar hoy aquí. Lo que vamos a hacer es recorrer y completar el estudio que han hecho Guadalupe y Amalia con ropa y baile, con la botánica de un pintor, bueno, un artista realmente desconocido, como ya nos ha comentado José Manuel, y vamos a ir al compás de su botánica. La botánica en las 6 estampas de Tellez es una botánica realmente llamativa, porque a veces va a aplicar unos detalles de realismo muy evidentes y otras veces va a generar unos modelos y unas formas muy generales, ¿no? Muy esquematizados y realmente muy difíciles de encontrar cuál puede ser el antecedente natural. Vamos a empezar por los árboles, porque son las plantas más grandes que nos podemos encontrar siempre en un jardín, y también en la obra de Tellez los árboles van a tener una especial importancia, quizás no por peso, porque no hay mucha masa arbórea, pero sí por algunos detalles que son bastante interesantes, como por ejemplo en esta estampa, donde vemos ese árbol a mano derecha que está haciendo un poco de repoussoir, un poco de marco de la estampa. Vemos unas hojas que no tienen ningún rasgo de detalle donde podríamos identificar una especie en concreto, pero que quizás si tuviéramos que dar una por habitual, por común y por ser un modelo para los pintores y los artistas de
pues desde el tiempo clásico, ¿no?, grecorromano, sería y podría ser el laurel. Si el artista hubiera querido darnos una planta en concreto, desde luego que nos hubiera dado más pistas, como quizás sí que ha hecho en la parte baja. En la parte baja de otra de las estampas nos encontramos, por ejemplo, un pequeño plantón en el cual el artista, Marcos Tellez, sí que ha imprimido unas pequeñas ideas de quizás lo que puede ser una hoja de laurel. Yo creo que muchos de vosotros habéis utilizado alguna vez el laurel en algún potaje y habréis visto cómo las hojas de esta planta tienen este borde ondulado, un poco crenado, como se dice botánicamente. Quizás con esa intención Marcos Tellez la incluyó, como también incluyó unos frutos de una manera también muy esquematizada, con unas cuantas licencias artísticas, pero que quizás tienen un reflejo en este modelo natural del laurel. No será la única vez que incluya árboles en sus obras, en esta serie de las seguidillas boleras, sino también a veces en localizaciones tan curiosas como esta, ¿no?, que a mí me recuerdan a estos vergeles, estos jardines de árboles frutales que muchas veces se plantaban adyacentes a los edificios principales de monasterios o de iglesias. Los árboles también van a aparecer en lugares tan curiosos como en este primer término, un árbol muerto, un árbol cortado perfectamente, en el cual el artista ha incluido algún detalle de realismo, como por ejemplo el poner detalladamente ese rayado del duramen. El duramen es como el hueso de los árboles, es la parte que da estructura y consistencia a plantas que son capaces de soportar toneladas de peso, y Marcos Tellez ha querido incluir este detalle de realismo de una manera bastante curiosa. No será el único detalle de realismo, también, por ejemplo, ha hecho ese pequeño rayado para darnos esa sensación de anillos anuales de crecimiento de los árboles que estamos tan acostumbrados a ver desde que somos pequeños. Los árboles también aparecen como, por ejemplo, en esta situación, ¿no?, salpicados en una campiña manchega, como nos comentaba José Manuel en un Instagram precisamente para el mismo Museo del Prado, donde quizás es la típica plantación a veces dispersa de árboles solitarios que pueden aparecer en las afueras de las ciudades. Podrían ser olivos también, por la base ensanchada, pero de nuevo el artista no nos ha querido dar más detalles de realismo. Donde quizás sí que podríamos encontrar un olivo sería en esta otra planta que tenemos aquí. Marcos Tellez sí que ha dado aquí un detalle quizás que nos puede llevar a pensar en este olivo, con estas hojas lanceoladas, estrechas y además con un nervio muy marcado, central, que podríamos pensar que se trata del olivo. Certeza absoluta, por supuesto, ninguna, hablando de un pintor, de un artista, mejor dicho, en el cual ciertos rasgos son bastante generales. Un detalle también bastante curioso es esa estructura también que me llamó mucho la atención, tan extraña, que habría que encontrar su reflejo en el tocón cortado. Es cierto que los olivos reciben y están acostumbrados a recibir podas muy severas y, bueno, pues esas podas severas quizás sea el motivo por los que Marcos Tellez incluyó ese corte que no ha sido iluminado, como nos ha comentado José Manuel. Y entramos en un gran grupo, un cajón desastre que he querido llamarle, pues eso, herbáceas, gramíneas y quimeras botánicas, donde vamos a ver que tenemos una gran presencia de plantas y vamos a comenzar por las plantas herbáceas. Dentro de las plantas herbáceas, una que me llama especialmente la atención es esta de aquí. La repite en varios lugares de las estampas y, de nuevo, parecen como rasgos generales que no nos pueden servir de nada concluyente para atribuir una especie, pero que quizás podríamos pensar, de nuevo, por aventurar alguna conclusión, el azulejo. El azulejo es una planta muy común en campos de cultivo, de hecho es una fiel compañera de trigales, de campos de cebada, de centeno, y no sería raro que Marcos Tellez haya pensado en ella, sobre todo si nos fijamos en detalles como, por ejemplo, estas hendiduras que son muy características de la Centaurea cyanus, del azulejo. No será la única herbácea, y de hecho la herbácea que tiene más peso en la obra de estas seguidillas boleras de Marcos Tellez es esta estructura, por llamarlo de alguna manera, porque no respeta tampoco ningún canon botánico al uso, con unas hojas bastante monstruosas, un poco animalescas, parece que están absorbiendo a veces las piedras o creciendo directamente encima de ellas, y que quizás podríamos buscar un antecedente botánico real en la bardana. La bardana es una planta llamativa, extremadamente llamativa desde luego, crece en muchos campos de cultivo, crece en jardines, a veces en eriales, pues como los que está representando aquí Marcos Tellez, y la bardana es una planta realmente, como digo, con hojas monstruosas y muy grandes, ¿no? Aquí estamos viendo cómo es capaz de ocultar a una persona que no es precisamente pequeña, y
Bueno, en la colección del Museo del Prado nos la vamos a encontrar en lugares tan eminentes como este maravilloso Claudio de Lorena, que bueno, pues tiene en primer término una bardana, aquí sí, con unos rasgos de realismo totalmente claros y totalmente evidentes. En el realismo que ha aplicado, o falta de realismo, mejor dicho, que ha aplicado Marcos Téllez en sus posibles bardanas, también podríamos pensar en otras plantas bianuales, como el gordolobo, hojas que son también muy monstruosas, muy grandes, pero que, bueno, la bardana parece que se podría atribuir a esta planta. Y llegamos a las gramíneas. Las gramíneas para Marcos Téllez tiene un gran peso en su obra y las incluye de una manera bastante habitual. Vamos a ver cómo tenemos unos rasgos también de nuevo muy generales. A mí esta gramínea me recuerda siempre a un grabado japonés, ¿verdad, José Manuel? Parece como tiene unos rasgos como muy finos, muy elegantes, muy sencillos y con unos rayados muy sutiles. Bueno, pues hay realismo también y hay un realismo muy sutil que nos da la sensación de que era un artista Marcos Téllez que prestaba algún tipo de detalle a toda esta botánica y cariño también, porque vemos cómo ese vuelo de la hoja, cómo ese giro de la hoja de las gramíneas, que es tan habitual, lo recoge perfectamente en varios de los lugares de estas hojas, o por ejemplo también la nervadura paralela de estos nervios de plantas típicas monocotiledóneas, ese nombre al que estamos tan acostumbrados desde que íbamos al colegio, y también, por ejemplo, en esa caída final que tienen las gramíneas muy habitualmente. La hoja no se sujeta y hace esa caída tan grácil y tan sutil. Tenemos tres modelos en Marcos Téllez a los cuales no se les puede atribuir a ciencia cierta, por supuesto, ninguna planta en concreto, ninguna especie en concreto, pero por aventurar y por ver qué tres tipos de espiga ha representado Marcos Téllez, podríamos pensar quizás en un vallico, una de las plantas, una de las gramíneas más habituales de los campos de cultivo, una de las gramíneas que son pues, muy habituales también en los céspedes, es la planta, el Lolium perenne es el césped más habitual que tenemos normalmente, o, por ejemplo, tenemos aquí otra gramínea que a mí me llama mucho la atención, porque tiene una espiga y una corpulencia un poquito mayor que la que acabamos de ver del vallico, y podríamos pensar en el alpiste, no en el de Weber, sino en este que tenemos una espiga muy llamativa y de una especie también muy común en los campos de cultivo. Rasgos de realismo aquí también los vuelve a aplicar y llama la atención que Marcos Téllez haya incluido dos tipos de espiga de la misma planta, una generando una espiga nueva, reciente, iniciando la floración, iniciando la antesis, y otra con una espiga abierta que implica que ya lleva varios días abiertos, quizás, ¿no? Entonces, de nuevo, un rasgo de realismo bastante curioso dentro de estos rasgos esquemáticos de las gramíneas. Y la tercera y última gramínea que vemos es una gramínea con una espiga mucho más abierta, mucho más aireada que las que acabamos de ver, también con mucha mayor corpulencia, que podría indicarnos que detrás se puede encontrar un carrizo, quizás, por poner un ejemplo simplemente que nos sirva de precedente de modelo. El carrizo es una planta que está asociado a lugares con agua, evidentemente aquí Marcos Téllez no ha recogido agua por ningún lado, pero que es muy típico de regatos y de lagunas como las tablas de Daimiel, por ejemplo en Ciudad Real, o de otros lugares. También habría otros modelos posibles, incluso la espiga del mismo maíz tiene un aire y una semejanza bastante parecida a esta. Vamos a ver lo que denomino quimeras botánicas y lo vamos a comprobar en esta única diapositiva, donde en cada una de las plantas podríamos encontrar rasgos de distintas sin llegar a una conclusión. Esto podría ser la pesadilla de cualquier botánico, porque realmente, como me dijo el otro día un amigo, parecen plantas de Marte, sobre todo la de la derecha, ¿no? Parece como si fueran plantas un poco extraterrestres, donde lo que ha hecho Marcos Téllez ha sido juntar características de distintas plantas, por lo cual es bastante difícil llegar a un modelo natural. Pero es que las plantas no van a estar solamente en los bordados, en las mismas plantas que crecen, sino también nos las vamos a encontrar en los tejidos que ha analizado Amalia. Y en estos tejidos tenemos que prestar atención a una falda, a un delantal y a esta tela que cubre los hombros, y vemos cómo también la botánica en los bordados es posible. Y tanto en delantal como en falda vemos una margarita esquematizada y ese roleo vegetal en esa tela que cubre los hombros de la dama de en medio. Las decoraciones botánicas también están presentes, y están presentes en en dos sitios muy característicos de estas 6 estampas de las seguidillas boleras, donde los encontramos en las tapas de las guitarras y en las filacterias que sobrevuelan a los bailarines. En las tapas de las guitarras, me comentaba el otro día Ramón Andrés, el ensayista, cómo era bastante habitual encontrarnos con estas decoraciones botánicas en
las guitarras del siglo XVIII. Ahí he incluido una fotografía de unos roleos vegetales con flores de lis que acompañan a esa tapa de guitarra de una guitarra contemporánea a las representadas por Marcos Tellez. Las filacterias también tienen esta belleza botánica incluida, y en la de la derecha, por ejemplo, en la de las embotadas, vemos un roleo vegetal bastante característico con unos frutos y unas hojas que perfectamente nos podrían implicar el laurel. El laurel es una de las plantas que ya sabemos que suele acompañar en muchas ocasiones en estas decoraciones tan características. Y para terminar, vamos a ver los tocados. Quizás sea la botánica que a mí especialmente me llama más la atención por ser la más rica, la más detallista, en la cual el artista ha destinado una mayor cantidad de medios y de recursos en, bueno, representar algunas plantas bastante curiosas. Nos vamos a detener en tres plantas que tienen un precedente, un modelo perfectamente entendible, perfectamente natural, como podemos ver en estas ampliaciones. Tres de las damas no solo la llevan en esos arreglos florales en la cabeza, sino que también lo presentan en el pecho, con esa elegancia propia de estas plantas. Y no era algo raro encontrarnos estos arreglos florales en las cabezas, adornando las testas de mujeres, porque hay que decir que, por cierto, no hay ninguna flor que acompañe a ninguno de los bailarines masculinos, solo están presentes en las mujeres. En este retrato totalmente contemporáneo de Luis Paret y Alcázar, que le dedica a su mujer, una delicia de óleo que tenemos aquí en el Museo del Prado, vemos como también en la cabeza luce un arreglo floral con unas especies muy concretas, muy detallistas y muy realistas. Volveremos a él en un segundo. Y si nos tenemos que detener en los tocados, vamos a empezar por una planta que a mí me llama mucho la atención. Es una planta que es el amaranto, una planta muy común ya desde el siglo XVII, desde que se introdujo desde América. Es una planta que es bastante común. De hecho, no hay más que ver cómo en una de las grandes obras universales, El Quijote, Cervantes ya incluye esta frase: traían guirnaldas de jazmines, rosas, amaranto y madreselva compuestas. El amaranto que ha pintado el artista, mejor dicho, que ha iluminado el artista, no ha recibido el color que suele tener más habitualmente, pero bueno, ahí queda el detalle de su anatomía perfectamente descrita. Y una planta que a mí me llama mucho la atención y que a José Manuel también le llamó mucho la atención precisamente es la anémona, porque está pintada con un detallismo y un realismo que es bastante curioso. En esta anémona, una anémona de flor doble, muy habitual en los siglos XVI, XVII, XVIII, incluirla en jarrones, en composiciones florales, encontramos tres características que nos hacen detallar perfectamente que esta es una anémona de jardín de flor doble. Primero, la curvatura del tallo, perfectamente recogida por Marcos Tellez. Después, esa nervadura que vemos en la base de los pétalos, que también es muy característica de estas anémonas, o esos pétalos agrupados en la zona central, son estambres transformados en pétalos, algo que nos llama mucho la atención a los jardineros, y vemos cómo Tellez los ha recogido perfectamente con un rayado que asemejan casi como pequeñas púas. Bien, pues comentándolo con José Manuel, es una característica bastante curiosa que apoya las investigaciones que él ha realizado en torno a estas seguidillas boleras, y vemos cómo en las seguidillas boleras que ya alberga el Museo del Prado, el realismo es total y absoluto, mientras que en esta copia de la Biblioteca Nacional de España ese realismo se ha perdido, por lo que está claro cuál debiera de ser el precedente. Así que pues agradezco a José Manuel que me haya dado la oportunidad de estudiar estas estampas. Y vamos a terminar con la reina de las rosas. Sabemos ya que la rosa es la planta, la flor, mejor dicho, más representada dentro de las colecciones del Museo del Prado y de otras colecciones también. Y en la rosa que ha pintado Marcos Tellez, no podía recoger otra más que una rosa que también aparece en otros muchísimos cuadros de la colección del Museo del Prado, como por ejemplo, de nuevo, en la cabeza de la mujer de Luis Paret y Alcázar, es una rosa de mayo, es la rosa repollo, la rosa
rosa centifolia, una rosa extremadamente aromática, una rosa muy característica, que el iluminador de nuevo ha dado algún color que no es el suyo, ¿no? Como ese amarillo, ese rojo, pero que la anatomía está perfectamente recogida y detallada por Marcos Tellez. Pues bien, con esta rosa, y así con esta rosa y su perfume, nos vamos a despedir de estas curiosas estampas al ritmo y compás de su botánica. Muchísimas gracias.